Viernes, 3 de enero de 2025. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-9741. Tipo, aislada. Acción cambiaria directa. Es infundada la excepción personal de pago sustentada en un recibo que documenta la entrega en efectivo de una cantidad que, por su elevado monto, es inverosímil. Hechos. En el juicio de amparo directo se reclamó la resolución dictada en un juicio ejecutivo mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa derivada de un pagaré. La persona juzgadora consideró demostrada la excepción de pago sustentada en un recibo de dinero en efectivo de la cantidad total que ampara el título de crédito, con el que se documentó el anticipo del precio de venta de un bien inmueble. Al estimar no demostrada la objeción de falsedad de ese recibo y desestimar los argumentos relacionados con la inverosimilitud del pretendido pago realizado en efectivo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es infundada la excepción personal de pago derivada de la acción cambiaria directa sustentada en un recibo que documenta la entrega en efectivo de una cantidad que, por su elevado monto, es inverosímil. Justificación. Conforme al principio ontológico de la prueba, lo ordinario se presume y lo extraordinario debe acreditarse. Lo ordinario es que una cantidad de gran magnitud se pague mediante transferencia bancaria, cheque de caja o certificado, depósito a cuenta del acreedor u otro que dé seguridad de que se entregó el numerario. Ya que no es verosímil que alguien cuente con ese numerario en efectivo, lo transporte y entregue. Por tanto, la persona juzgadora debe apoyarse en la operatividad de dicho principio y dar credibilidad a la hipótesis más próxima a lo ordinario. Por lo que debe existir prueba del egreso del numerario en el patrimonio de la parte deudora y del ingreso al de la acreedora. De ahí que, por ejemplo, no puede haber certeza plena de la entrega y recepción de la cantidad pagada en efectivo por concepto de anticipo del precio de la compraventa de un inmueble, documentada a través de un pagaré, si el recibo se refiere a un hecho extraordinario y no ordinario, esto es, si se trata de una cantidad superior a la establecida en el artículo 32, fracción, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 7. Registro digital, 202-9746. Tipo, aislada. Caducidad de la instancia en materia civil. La tramitación de una excepción de incompetencia interrumpe el plazo para su actualización. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. Una persona demandó en la vía ordinaria civil al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, así como a uno de sus funcionarios, el pago de la indemnización por daño moral, reparación del daño y otras prestaciones civiles. Los demandados opusieron la excepción de incompetencia por razón de la materia, la cual fue declarada procedente por el Tribunal de Alzada, quien consideró que el asunto debía discutirse en sede administrativa. La persona actora promovió un primer juicio de amparo directo, en el cual se declaró improcedente dicha excepción. Los demandados interpusieron recurso de revisión, el cual fue desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que regresaron los autos del archivo judicial, la persona juzgadora de origen decretó la caducidad de la instancia. Esta decisión fue confirmada en apelación al considerar que las cuestiones de competencia no suspendían el procedimiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en materia civil la tramitación de una excepción de incompetencia interrumpe el plazo de la caducidad de la instancia. Justificación. Si bien la excepción de incompetencia no suspende el procedimiento, si es una cuestión previa para la consecución del juicio, por lo que el cómputo del plazo de la caducidad de la instancia debe reiniciar hasta que exista decisión firme sobre el tema. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2011, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1A/J. 17/2011, décima, de rubro, caducidad de la instancia en materia mercantil. La excepción de incompetencia al constituir resolución de cuestión previa o conexa interrumpe el plazo para que opere aquella. Analizó la caducidad de la instancia en materia mercantil prevista en el artículo 1076, fracción B, del Código de Comercio.
y concluyó que la cuestión competencial constituye un presupuesto para dictar una sentencia válida, por lo que la persona juzgadora debe esperar a que se resuelva la excepción relativa para dictar una sentencia válida. El diverso 137 bis, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, regula la interrupción de la caducidad de forma similar al Código de Comercio, por lo que es posible aplicar analógicamente el criterio interpretativo emitido por la superioridad. Además, la decisión sobre este aspecto debe esperar, incluso, a la resolución firme del juicio de amparo que, en su caso, se promueva contra la decisión sobre la competencia. Pues al resolver el amparo directo en revisión 4156/2013, la propia primera sala concluyó que en ese caso debe suspenderse el cómputo de la caducidad mientras esté pendiente la resolución. Para ello, debe verificarse si la única actuación pendiente de desahogarse en el juicio es la materia de este último, por lo que la continuación del juicio de origen depende de lo que se decida en el amparo respectivo. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 7. Registro Digital, 202-9748. Tipo, aislada. Contrato de fideicomiso. Es nula la cláusula en la que se pacta como límite de responsabilidad de la fiduciaria la atribución de expedir los poderes de quienes designen la fideicomitente o fideicomisarias para ejercer la defensa legal de los bienes fideicomitidos. Hechos. En un juicio ordinario mercantil se demandó la nulidad de la cláusula de un contrato de fideicomiso en la que se establece como límite de responsabilidad de la fiduciaria la atribución de expedir los poderes de quienes designaran la fideicomitente o fideicomisarias para ejercer la defensa legal de los bienes fideicomitidos. La institución fiduciaria enjuiciada negó la nulidad de dicho pacto, sobre la base de que el principio de autonomía de la voluntad de las partes en materia mercantil permite acordar esa limitante de responsabilidad. Se declaró procedente la acción debido a que se consideró que dicha cláusula transgrede normas de orden público relacionadas con la actuación de la fiduciaria dentro del fideicomiso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es nula la cláusula del contrato de fideicomiso en la que se pacta como límite de responsabilidad de la fiduciaria la atribución de expedir los poderes de quienes designen la fideicomitente o fideicomisarias para ejercer la defensa legal de los bienes fideicomitidos. Justificación. La única responsabilidad a cargo de la fiduciaria sería otorgar los poderes suficientes a la persona o personas designadas por otras de las partes contratantes. Lo que en términos reales se traduce en que quedara totalmente libre de cualquier responsabilidad respecto del cumplimiento de las obligaciones que la ley le otorga en relación con el contrato de fideicomiso, otorgándole una ventaja desmedida y, por ende, permitiendo que el cumplimiento del contrato quedara a su arbitrio. Si bien resulta lícito que las partes pacten en un contrato supuestos de limitación de responsabilidad de cada una y, en ese sentido, debe atenderse al principio de pacta sunt servanda, según el cual los pactos o contratos deben cumplirse en los términos y plazos en los que fueron acordados. Lo cierto es que los alcances del límite de responsabilidad revelan que la fiduciaria se encontraría en una posición ventajosa, situación que resulta violatoria del artículo 1797 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, supletorio en materia mercantil. A su vez, el pacto aludido transgrede otras normas previstas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque aceptar su validez implicaría convalidar una renuncia a las facultades que legalmente se le otorgan a la fiduciaria, lo que se contrapondría a su naturaleza jurídica. En tanto que conforme a dicha ley general no puede excusarse o renunciar a su encargo, sino por causas graves, a juicio de la autoridad judicial, en ese sentido, será responsable de las pérdidas o menoscabos que los bienes sufran por su culpa. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 202-9758. Tipo, aislada. Nulidad de cargos efectuados a una cuenta bancaria por medios electrónicos. Cuando el actor confiesa que reveló a un tercero los datos confidenciales necesarios para realizar las operaciones no reconocidas, se genera la presunción de que éste realizó los cargos con autorización de aquel, sin que el banco esté obligado a demostrar la fiabilidad del sistema. Hechos. En el juicio oral mercantil se demandó la nulidad de diversos cargos efectuados a una cuenta bancaria mediante transferencias electrónicas.
Retiros en cajero automático y compras en comercios con terminales. Punto de venta. La institución financiera demandada negó la procedencia de las prestaciones y ofreció la confesional a cargo del usuario. Al desahogarse, el actor manifestó que reveló su número de identificación personal, NIP, y las claves de acceso a la banca electrónica a un familiar. En la sentencia definitiva, la autoridad jurisdiccional declaró improcedente la acción ejercida, al generarse la presunción de que aquel realizó los cargos, por lo que no analizó si el banco acreditó la fiabilidad del sistema o la falta de vulneración a sus sistemas al realizar los cargos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se demanda la nulidad de cargos efectuados a una cuenta bancaria por medios electrónicos y el actor confiesa que reveló a un tercero los datos confidenciales necesarios para realizar las operaciones no reconocidas, se genera la presunción de que éste realizó los cargos con autorización de aquel, sin que el banco esté obligado a demostrar la fiabilidad del sistema. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1A/J 16/2019, décima, y 1A/J 17/2021, décima, estableció que, tratándose de operaciones bancarias no reconocidas, la carga de la prueba recae en la institución financiera, quien debe demostrar haber seguido el procedimiento exigido para la operación impugnada por las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Sin embargo, esta carga probatoria no es aplicable cuando la persona usuaria confiesa que reveló los datos confidenciales necesarios para realizar las operaciones no reconocidas, como el NIP y las claves de acceso a la banca electrónica. Pues en la doctrina sustentada por dicha sala se ha señalado que la institución financiera tiene a su favor la presunción de que el emisor usuario envió un mensaje de datos cuando éste provenga de un intermediario autorizado, libremente y sin violencia. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 202-9759. Tipo, aislada. Nulidad de cargos efectuados a una cuenta bancaria por medios electrónicos. Supuestos en materia de cargas probatorias. Hechos. En el juicio oral mercantil se demandó la nulidad de diversos cargos efectuados a una cuenta bancaria mediante transferencias electrónicas, retiros en cajero automático y compras en comercios con terminales. Punto de venta. La institución financiera demandada negó la procedencia de las prestaciones y ofreció la confesional a cargo del usuario. Al desahogarse, el actor manifestó que reveló su número de identificación personal, NIP, y las claves de acceso a la banca electrónica a un familiar. En la sentencia definitiva, la autoridad jurisdiccional declaró improcedente la acción ejercida, al generarse la presunción de que aquel realizó los cargos, por lo que no analizó si el banco acreditó la fiabilidad del sistema o la falta de vulneración a sus sistemas al realizar los cargos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se demanda la nulidad de cargos efectuados a una cuenta bancaria por medios electrónicos, existen diversos supuestos en materia de cargas probatorias, ya que en la práctica hay casos con peculiaridades que merecen un tratamiento distinto o matizado a las soluciones generales que brinda la doctrina jurisprudencial. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1A/J 16/2019, décima, y 1A/J 17/2021, décima, estableció que, tratándose de operaciones bancarias no reconocidas, la carga de la prueba recae en la institución financiera, quien debe demostrar haber seguido el procedimiento exigido para la operación impugnada por las disposiciones de carácter general, aplicables a las instituciones de crédito. Si bien las citadas jurisprudencias temáticas definen las generalidades de las cargas probatorias y las consecuencias de su satisfacción, en la práctica existen problemas atípicos cuyas soluciones merecen un tratamiento distinto, como los siguientes. A. Cuando existe una confirmación parcial de datos derivado de un fraude mediante llamada telefónica, phishing, pero no una revelación total de aquellos. Lo primero que debe analizarse es si la institución bancaria acreditó que cada cargo se efectuó conforme al procedimiento normativamente exigido, como cualquier caso de desconocimiento de operaciones. Si el banco cumple con esa carga, ésta se arroja al usuario, quien deberá desacreditar las pruebas en torno a la operación. Si no lo hace, el juez debe analizar, a la luz del caso,
Si los hechos del fraude son imputables al banco o a la falta de cuidado del usuario. B. Si existe un fraude por intercambio de tarjeta plástica con chip sin que el usuario revele su NIP. Debe analizarse si la institución bancaria acreditó que cada cargo se efectuó conforme al procedimiento normativamente exigido. Si cumple con esa carga, ésta se arroja al usuario. Si éste no desvirtúa las pruebas ofrecidas por el banco, el juzgador debe analizar si los hechos del fraude son imputables a la institución financiera por falta de seguridad en sus cajeros electrónicos al permitir la instalación de cámaras estenopeicas que permitan la extracción de datos personales o a la falta de cuidado de quien utilizó los cajeros. C. Cuando se demande la nulidad de cargos realizados con una tarjeta adicional que el cliente alegó que no recibió ni activó, debe estudiarse si el banco probó fehacientemente que el usuario la recibió y, de ser así, este debe demostrar que el sistema era seguro y fiable al realizar las operaciones cuestionadas. D. Si se demanda la nulidad de cargos derivados de la revelación de datos personales por el alegado robo y privación ilegal de la libertad del usuario, la doctrina jurisprudencial es inaplicable, ya que no se trata de verificar si el sistema bancario fue vulnerado o fiable, por lo que el banco no está obligado a demostrar que las operaciones se realizaron conforme al procedimiento normativo, ya que el propio usuario acepta haber entregado su tarjeta y contraseñas, de forma que los movimientos se realizaron siguiendo las instrucciones requeridas para su autorización. Cuando el usuario demanda la nulidad de cargos bancarios, pero manifiesta expresamente que reveló a un tercero los datos confidenciales necesarios para realizar las operaciones no reconocidas. La carga de la prueba se le revierte y deberá destruir la presunción de que el mensaje de datos en que se sustenta cada cargo provino de un intermediario autorizado con acceso a las claves del propio usuario y, por ende, aprobadas por este. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 202-9762. Tipo, aislada. Providencias precautorias. El promovente no está obligado a manifestar, bajo protesta de decir verdad, la existencia de una garantía hipotecaria otorgada por diversa persona para garantizar el adeudo en que se sustenta la petición, al no tener la calidad de deudor. Hechos. En amparo indirecto se reclamó la resolución de segunda instancia en que se confirmó un auto en el que se decretaron diversas providencias precautorias. La jueza de distrito determinó que era obligación de quien las promovió precisar, bajo protesta de decir verdad, la existencia de diversos bienes otorgados en garantía hipotecaria que pudieran respaldar lo demandado a fin de incorporarlo sobre aquellos que pidió garantizar en cuanto al monto de la deuda. Por lo que al no hacerlo así transgredió el artículo 1175, fracción 4, del Código de Comercio, ya que ante la existencia de una garantía real que pudiere soportar lo demandado, si el solicitante estimare que ésta no cubre el monto de lo requerido, se encontrará en aptitud de pedir lo conducente para ese efecto. Pues no debe perderse de vista la existencia de una garantía real que haga frente al éxito del juicio cuya insuficiencia, en todo caso, sería materia de diferente procedimiento, no así de una medida cautelar. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el promovente de las providencias precautorias no está obligado a manifestar, bajo protesta de decir verdad, la existencia de una garantía hipotecaria otorgada por diversa persona para garantizar el adeudo en que se sustenta la petición, al no tener la calidad de deudor. Justificación. Si la persona respecto de quien se pidió la emisión de las providencias precautorias no es propietaria de los bienes dados en garantía hipotecaria, porque fueron otorgados por un tercero ajeno a las convenciones ofrecidas como base de las pretensiones del solicitante, distinto de las personas respecto de quienes se señaló se intentaría la vía ejecutiva mercantil. Acorde con la redacción expresa del citado artículo 1175, fracción 4, el promovente no tiene obligación de referir la existencia de esa garantía y menos aún el monto al que ascendían los avalúos que se practicaron sobre los inmuebles respecto de los cuales se constituyó la hipoteca. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 7. Registro Digital, 202-9764. Tipo, aislada. Servicio de transporte aéreo de pasajeros. La cancelación del vuelo por caso fortuito o fuerza mayor, COVID-19, no exime a la aerolínea de reembolsar el precio del boleto cuando el pasajero lo solicite. Hechos.
En el juicio oral mercantil se demandó a una aerolínea el reembolso del precio del boleto de avión de un viaje que fue cancelado con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2. COVID-19. Se desestimó la acción porque al cancelarse el viaje por caso fortuito o fuerza mayor, la aerolínea no estaba obligada a reembolsar el precio del boleto, sino solamente a prorrogar su periodo de validez. De acuerdo con el sistema de responsabilidades que prevé la Ley de Aviación Civil y su reglamento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, en el servicio de transporte aéreo de pasajeros, la cancelación de un vuelo por caso fortuito o fuerza mayor, COVID-19, no exime a la aerolínea de reembolsar el precio del boleto cuando el pasajero lo solicite. Justificación. La Ley de Aviación Civil prevé un sistema de responsabilidades a cargo de las aerolíneas por retrasos o cancelaciones de vuelos imputables a estas, en cuyo caso deben indemnizar al pasajero o compensarlo con ciertas prestaciones. La normativa no establece cuáles serán las consecuencias en caso de que el vuelo sea cancelado por caso fortuito o fuerza mayor, lo único que prevé en el artículo 36, segundo párrafo, del reglamento de la Ley de Aviación Civil es que, ante esa hipótesis, el boleto de avión se prorrogará automáticamente por un periodo igual al que duren los efectos de dicha causa. Pero no impide al usuario solicitar el reembolso del precio que pagó en caso de que no quiera o no pueda viajar en una fecha o a un destino diferente al pactado. Dicho reembolso no constituye una sanción a la aerolínea ni una indemnización a su cargo, sino una consecuencia connatural de que el objeto del contrato no se realizó por caso fortuito o fuerza mayor, por lo que el pasajero no debe resentir las consecuencias económicas de la cancelación del vuelo. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.